Bueno, pues nuevamente buenas tardes, buenas noches a todos. Y bueno, pues vamos a comenzar. El tema del trabajo es los escollos del medio y se inicia con estas palabras del espíritu del Padre Germán, que lo encontramos en el capítulo 29, Los buenos sacerdotes, del libro La luz del futuro, de Amalia Domingo Soler. Y cito: Estad siempre sobre aviso. Preguntaos continuamente si lo que hoy pensáis está en armonía con lo que pensabas ayer. Y si veis una notable diferencia, debéis poneros en guardia y recordar que no estáis solos, que los invisibles os rodean y estáis expuestos a sus acechanzas. El espiritismo presenta los escollos como un tema útil, no solo para los propios mediums, personas dotadas de una potencia mediadora suficientemente grande para producir fenómenos espiritistas, sino también para cualquier trabajador espírita. Sabemos que la moral de una persona no determina que posea o no facultad mediunímica. Jesús dijo: los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos. Y en el ítem 12 del Evangelio según el Espiritismo, nos explican cómo hay quienes se sorprenden de que en ocasiones la mediunidad se conceda a personas indignas y capaces de hacer mal uso de ella, y opinan que una facultad tan valiosa debería ser un atributo exclusivo de quien tiene mayor merecimiento. La mediunidad es inherente a una disposición orgánica de la que cualquier hombre puede estar dotado, como lo está de la de ver, oír, hablar. Dios también les ha otorgado a sus hijos la libertad, es decir, el libre albedrío, para que la utilicen. La mediunidad se da sin distinción y de esta forma los espíritus pueden llevar la luz a todos los niveles, a todas las clases sociales, tanto al pobre como al rico, a los virtuosos para afianzarlos en el bien y a los viciosos para corregirlos. ¿Acaso no son estos los últimos, los enfermos que necesitan al médico? Los buenos espíritus vienen en su ayuda y los consejos que recibe directamente pueden impresionarle con mayor intensidad que si los recibiera por vías indirectas. Dios en su bondad deposita la luz en sus manos para ahorrarle el trabajo de irse lejos en su busca. Ahora, si no la aprovecha, entonces será castigado con la pérdida o con la perversión de su facultad. Es decir, se apoderan los espíritus malos para obsesionarlo y engañarlo. La mediunidad no implica forzosamente que se mantengan relaciones habituales con los espíritus superiores, porque primero que todo es una aptitud para servir de instrumento más o menos flexible a los espíritus en general. Por eso el buen medium no es el que tiene facilidad para comunicarse, sino el que es simpático a los buenos espíritus y está asistido solo por ellos. Únicamente en este sentido
Las cualidades morales se vuelven esenciales en relación con la mediunidad. ¿Y dónde están los más grandes escollos para él? Sobre el tema, Kardec menciona un principio fundamental: saber que entre los espíritus hay de todos los grados de elevación moral e intelectual. Ellos se encuentran a nuestro alrededor. ¿Qué pasa cuando somos mediums? Bueno, si analizamos el artículo Los mediums de la revista Espírita de 1859, los mediums, como todo el mundo, están sometidos a la influencia oculta de los espíritus, buenos o malos. Por el pensamiento los atraen o los repelen según las afinidades de su carácter personal. En el caso de los espíritus malos, se aprovechan de toda imperfección del medio como un punto vulnerable para así introducirse en todos los actos de su vida, sin que lo sepa. No somos medios solamente cuando vamos al centro espírita, somos medios siempre. Por otro lado, encuentran en el medianero un medio de expresarse, de mostrar su presencia. Se mezclan en las comunicaciones, las invocan, buscan dominar. Apartan a los demás espíritus que se oponen a ellos. Pueden tomar el nombre de estos e incluso su lenguaje, hasta que sean desenmascarados por un buen observador. Buenos espíritus se alejan cuando ven que la entidad espiritual perniciosa se ha identificado con el medium, porque se pueden alterar sus instrucciones que son serias. El medium es como un intérprete. Los espíritus superiores no eligen uno vinculado con espíritus frívolos para transmitir sus enseñanzas. Solo en caso de necesidad y que no haya otro medium a disposición por el momento, o que deseen dar al propio medium o a la reunión donde esté, darle una lección. No siempre las buenas intenciones y los buenos sentimientos del medium bastan para preservarse de la influencia de espíritus frívolos, mentirosos o pseudosabios. Las comunicaciones. Él necesita cuidarse de la debilidad de su carácter y la confianza ciega, de creerse infalible de una mala comunicación. ¿Cómo comprender esto? Bueno, aquí ya vamos a ir presentando escollos como el entusiasmo y la subyugación. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué el entusiasmo? El entusiasmo es bueno. Vamos a ver qué pasa. En la revista Espírita del año 1858, el artículo Obsesados y subyugados, Allan Kardec refiere lo siguiente: un deseo muy natural en todos los que comienzan a ocuparse del espiritismo es ser medium, pero sobre todo medium psicógrafo. La psicografía, en principio, Kardec la clasificó en psicografía indirecta y psicografía directa. La primera es donde el medium apoyaba sus manos en los bordes de una plancheta o cesta, con un lápiz prendido a esta, escribía lo que el espíritu quería comunicar. La segunda no necesitaba cestas ni planchetas. Su mano se agitaba y usaba el lápiz por un impulso involuntario.
La primera deja de usarse y la segunda va evolucionando de tal forma que hoy podemos denominar psicografía como forma de comunicarse los espíritus por medio de la escritura. De todos los medios de comunicación, la escritura es al mismo tiempo el más simple, rápido y cómodo. Permite comunicaciones de mayor extensión, como son los libros. Se encuentra con más frecuencia y es el que mejor puede desarrollarse a través del ejercicio. El codificador explica que se comprende la satisfacción que una persona puede sentir al ver a su propia mano agitarse, formar letras, después palabras, después frases, es respuesta a su pensamiento. Son trazadas maquinalmente y están fuera de todas sus ideas personales. Y esto no le deja duda sobre la influencia de una inteligencia oculta. Se alegra de poder comunicarse con los espíritus, saber que sus parientes y amigos no están más ausentes. Y aunque no los pueda ver con sus ojos físicos, los puede sentir, los ve por el pensamiento. Entonces comprende que su separación no es eterna, que hay una inmortalidad. ¿Sí? Pero tanto puede ser su entusiasmo, que ahí comienza el peligro. Él comienza a pensar que puede preguntar de todo a los espíritus, todo misterio. Por ejemplo, lo que guarde la historia de la humanidad desde hace muchos siglos atrás. Le pueden surgir la idea también de explotar a los espíritus para hacer fortuna. Como estos ven y saben todo, pues no pueden negarse, hacerle descubrir algún tesoro escondido o secreto maravilloso. Bien, la escritura en algunos medios ógrafos progresa de manera lenta y a veces hasta muy lenta, pasando ellos por la prueba de la paciencia. Mientras en otros se desarrolla rápido, muy rápido, y es cuando experimentan un gran entusiasmo. Allan Kardec comenta que en el medio el entusiasmo lo vuelve débil y con los espíritus es preciso ser fuerte, porque se entusiasman tanto por lo falso como por lo verdadero. Cree que todo lo que recibe son buenas comunicaciones, aceptando hasta las más absurdas ideas. Los espíritus malévolos, como saben esto, aprovechan para subyugar a aquel que quieren tener bajo su dependencia y la facultad de escribir como medium les sirve maravillosamente, porque es un poderoso medio de captar la confianza, al contrario del hombre frío, que impasible ve las cosas sin escandalizarse, calcula, evalúa, examina con madurez y no se deja seducir por ningún subterfugio. Es esto precisamente lo que le da fuerza. Ahora tenemos las mistificaciones. Kardec señala lo beneficioso de estudiar la doctrina espírita, para no dejarse llevar por estas ideas con el entusiasmo, porque traemos otros peligros a la práctica de la mediunidad, como las mistificaciones de entidades espirituales. En el ítem 217, los espíritus aconsejan que es conveniente que moderen el entusiasmo, empleando la facultad en ocasiones oportunas, sin abusar de ella. Dado que los espíritus no se encuentran constantemente a sus órdenes, los medios corren el riesgo de ser embaucados por mistificadores. Es bueno que trabajen en días y horas determinados, porque de ese modo lo harán en condiciones de mayor recogimiento.
Siguiendo en el libro de los medios, en el ítem 303, los espíritus nos dan un medio sencillo. No pedir al espiritismo más de lo que puede y debe daros. Su objetivo es el mejoramiento de la humanidad. Y más adelante expresan, el rol de los espíritus no consiste en informaros acerca de las cosas de vuestro mundo, sino en guiaros con seguridad en aquello que os pueda ser útil para el otro. Y sobre el papel de nosotros enseñan, si los hombres no tuvieran más que dirigirse a los espíritus para saberlo todo, ya no poseerían libre albedrío y se apartarían del camino de Dios que Él ha trazado a la humanidad. El hombre debe actuar por sí mismo. Los espíritus nos instruyen, nos guían durante nuestra existencia física, en función de ayudarnos a evolucionar espiritualmente y podamos alcanzar en el mañana la verdadera felicidad. Pero debemos esforzarnos por nuestra autoiluminación, conquistando virtudes en la práctica de la máxima amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es necesario habituarnos a ser buenos. Dios envía a los seres invisibles para prepararnos hacia la vida futura. Usemos del buen juicio y estudiemos siempre. La observación que hace Kardec sobre las mistificaciones menciona medios que los espíritus mistificadores emplean. Y algunos son, número 1, los que tienen como objetivo tentar la codicia, como la revelación de tesoros ocultos, anuncios de herencias u otras fuentes de riqueza. Número 2, predicciones con fecha determinada, hasta todas las indicaciones concretas a intereses materiales. Número 3, teorías y sistemas científicos arriesgados. Número 4, y último, todo lo que sea parte del objetivo moral de las manifestaciones. En el artículo de la Revista Espírita de 1858, Allan Kardec relata la historia de un joven que se volvió medium psicógrafo con mucha rapidez y estaba bajo el dominio de una fascinación por la influencia de un espíritu embustero. El señor F, así fue como se le ¿no? Era un hombre, un joven, bien instruido, educado, de carácter dulce y benevolente, pero un poco débil. Escribía sin cesar, pues el espíritu no le daba descanso. Cuando no tenía una pluma, un lápiz, algo con lo que pudiera escribir, hacía el simulacro de escribir con su dedo, en cualquier parte donde se encontraba, en la calle, en las paredes, en las puertas. En este proceso, su papá, en espíritu, le hizo escribir: sí, hijo mío, coraje, sufres una ruda prueba que será para bien en el futuro. Infelizmente, nada puedo hacer para liberarte, y eso me aflige mucho. Ve a ver a Allan Kardec, escúchalo, y él te salvará. Luego Kardec narra cómo fue que pasó el proceso y dice: en efecto, el señor F vino a verme, me contó su historia, lo hice escribir delante mío y desde el principio reconocí sin dificultad la influencia perniciosa bajo la cual se encontraba. Volvió varias veces, empleé todas las fuerzas de mi voluntad para llamar a los espíritus buenos por su intermedio, toda mi retórica para probarle que él era un juguete de espíritus detestables, que lo que escribía no tenía sentido común y además era profundamente inmoral. Para esta obra caritativa me uní a uno de mis más dedicados compañeros, el señor T,
y ambos conseguimos paulatinamente hacerle escribir cosas sensatas de buenos espíritus. El joven comenzó a rechazar por su propia voluntad la influencia del espíritu malhechor. Por consejo de buenas entidades espirituales, se entregó a un trabajo rudo para no tener tiempo de escuchar malas sugerencias. Al final, el espíritu obsesor reconoció el mal que había querido hacer y dio pruebas de arrepentimiento. Incluso pidió tener oportunidades de encarnar nuevamente. Pero la lucha fue larga. Al final, el señor F se sintió liberado, feliz, recuperó su alegría y agradeció por el servicio que había recibido. El escollo a que se enfrenta la mayoría de los medium principiantes consiste en relacionarse precisamente con espíritus inferiores. Y esto lo podemos encontrar en Formación de los Medios, ítem 211. Y debemos recordar siempre dos de las claves que el codificador nos ofrece en este capítulo que estamos analizando. Incesantemente estamos rodeados por los espíritus en el espacio, a nuestro alrededor, a nuestro lado, espiando nuestras acciones, leyendo nuestros pensamientos, unos para hacernos el bien, otros para hacernos el mal, según sean más o menos buenos. Por la inferioridad física y moral de nuestro globo, en la jerarquía de los mundos, los espíritus inferiores, perdón, los espíritus inferiores son más numerosos que los espíritus superiores. Cuando se comunica un espíritu grosero, se le puede reconocer inmediatamente. Mientras que en el caso de un espíritu hipócrita, se hace difícil porque hablan siempre con dulzura, adulando las inclinaciones. Sin embargo, dentro de una reunión seria e instructiva, frente al análisis de personas con experiencia, desinteresadas, benévolas, que juzguen la comunicación fríamente y con imparcialidad, se dan cuenta de la naturaleza del espíritu. La escritura lo pone en evidencia. Estas personas son las que podrán ver una paja donde no se veía una viga. Ellos serán una gran herramienta fraterna y segura para no dejarnos arrastrar por el orgullo. Los espíritus nos enseñan, el mal lleva en sí su propio remedio y una mala comunicación puede volverse una lección de provecho. Además, es un medio para que el medianet pueda darse cuenta cuáles son sus imperfecciones. En el ítem 246 del libro de Medios, nos dice espíritus obsesores sin maldad, pero los dominan el sentimiento del orgullo del falso saber. Tienen sus sistemas acerca de las ciencias, la economía social, la moral, la religión, la filosofía, y quieren hacer que prevalezcan sus opiniones. Buscan medios cuales los que escriban con facilidad, entusiastas, dóciles y los fascinan. Utilizar nombres importantes, lenguaje amoroso, es decir, vacío, redundante, lleno de términos técnicos, adornado con grandes palabras de caridad, de moral. Para esos espíritus la moral no es una de sus preocupaciones, sino la de dominar e imponer sus ideas, por más irracionales que sean. Dictan al medio en escritos voluminosos y pocos inteligibles. Los espíritus en verdad superiores son sobrios en sus palabras, dicen mucho en pocas palabras. También nos aclaran en el ítem 256
que es irrelevante el nombre para los espíritus superiores, pero como necesitamos nombres para fijar nuestras ideas, ellos pueden adoptar el de un personaje conocido, cuya naturaleza se identifique mejor con la de ellos. El lenguaje nos aconsejan siempre guarda relación con el grado de elevación que estos han alcanzado. Si expresa trivialidades, revela bajeza o falta de bondad e indulgencia, no puede tener origen de un espíritu bueno. Los espíritus inferiores temen ser examinados, mientras que los espíritus superiores nos aconsejan que llevemos todo al análisis. No se molestan por esto. Cuando estudiamos las reuniones serias e instructivas, aprendemos lo esencial para el medium, trabajar en ellas y también presentar lo que obtenga en forma particular. Los integrantes de la reunión son los que ayudan a saber si está bajo la influencia de alguna entidad espiritual embustera y si tiene alguna característica de una obsesión. Y en el capítulo 16, cuando nos hablan sobre los medios experimentados, allí se señala que la experiencia es una cualidad de mucha utilidad, porque es el resultado de un estudio serio de las dificultades que se van presentando a medida que se va en la práctica del espiritismo. Muchos medios confunden la experiencia, que es, como vimos, el fruto del estudio, con la aptitud, que es producto de la organización. Se consideran expertos porque escriben con facilidad, rechazan los consejos y se convierten en presas de espíritus mentirosos e hipócritas que los conquistan mediante el halago de su orgullo. En la reunión, el medium debe aceptar con gratitud, solicitar el análisis crítico de las comunicaciones que recibe para que la influencia del ambiente sea favorable. Puede ocurrir que contemos con buenos medios en la reunión, pero los otros miembros desfavorecen el ambiente y sabemos que se necesita que deba ser homogéneo. Hay espíritus obsesores que se pueden vincular tanto a los grupos como a los individuos, y la obsesión en el medio se observa por la perturbación de su mediunidad. Ahora vamos a ver el orgullo y la fascinación. El entusiasmo, la fascinación de los espíritus o el amor propio del medio puede llevarlo a confiar ciegamente en las palabras, y mucho más cuando ven que los comunicantes usan esos títulos y nombres célebres sin detenerse a reflexionar. Es una confianza irreflexiva. El orgullo es el escollo más peligroso, porque este sentimiento es lo que le da al medio esa creencia ciega. Lo hace presumir de ser infalible a malas comunicaciones y de ser un instrumento exclusivo de espíritus superiores. En el capítulo 20 del libro de los medios, el ítem 228, nos dice que toda imperfección moral es una puerta abierta que da acceso a los espíritus malos. Sin embargo, la que ellos explotan con mayor habilidad es el orgullo, porque es la que el hombre menos se confiesa a sí mismo. El medium orgulloso rechaza todo consejo, se enoja ante una observación crítica que le puedan hacer e incluso evita quien pueda abrirle los ojos, porque sufriría si confiesa que está siendo engañado. Dar de cuenta la experiencia de haber interrogado a más de un espíritu sobre los motivos de su obsesión, y uno de ellos les respondió: quiero tener a un hombre que haga mi voluntad, es mi placer. Y cuando le dijeron de hacer todo para desbaratar sus artificios y de abrirle los ojos al que tenía bajo su dominio, él dijo: lucharé contra vosotros,
y no tendréis éxito, pues haré tanto que él no os creerá. Es allí cuando le inspiran al medio en la desconfianza y lo aíslan para que se puedan desenmascarar, para que no puedan desenmascarar a estos espíritus y darle buenos consejos. El medium necesitará probarles firmemente su amor al bien y a la caridad, cualidades morales que atraen a los buenos espíritus para fortalecerlos con su apoyo en la tarea mediúnica y reforma íntima. Personas pueden fomentar el orgullo del medium también. Al destacarse por su facultad, lo buscan, lo elogian, termina por creerse imprescindible, lo muestra vanidoso, con desdén, cuando presta ayuda. Y estamos hablando de otra escolta, la idolatría. El espíritu de Emmanuel se refiere a esta como peligro sutil en su lección 52 de Pan Nuestro. Ahí nos aconseja, es indispensable evitar la idolatría en todas las circunstancias. Sus manifestaciones siempre representan serios peligros para la vida espiritual. Es necesario reconocer que ahí tenemos un peligro sutil, a través del cual innumerables trabajadores han resbalado hacia el despeñadero de la inutilidad. Si vamos al Anuario Espírita 2009 y consulta el artículo de Walter Barcelos, el lamentable desvarío emocional de la idolatría, nos hace una reflexión sobre este tema, mencionando varias lecciones de Emmanuel que relatan hechos de Pablo enfrentando este desafío de fascinación y endiosamiento. Como por ejemplo, cuando los hermanos del grupo cristiano de Corinto se disputaron de unos preferir a Pablo y otros al joven Apolo, un conocedor de las escrituras sagradas, mostraron sobre los exponentes del cristianismo una actitud separatista, de hostilidad y rivalidad. El espíritu de Juana de Arco, en un mensaje recogido en Disertaciones Espiritistas del Libro de los Medios, se refiere a este sentimiento exaltado, nocivo para los medios, diciendo así: las facultades de que gozan los medios atraen hacia ellos los elogios de los hombres, las felicitaciones, las adulaciones. Ahí están los escollos. Aún perdura en el ser humano las emociones de admiración exaltada, de fascinación, fanatismo, adulación desbordada, que viene de la fe primitiva. Entre nosotros, los espíritas, podemos confundir el amor fraternal, equilibrado, con la idolatría fascinadora, principalmente a los medios. Es natural que demostremos a los compañeros una fe con cariño, respeto, admiración, simpatía, pero sin llegar a ser fijación mental, por quien admiramos en su labor espírita y de endiosarlo. El perjuicio está en el lado espiritual, el campo mental de las personas que idolatran, las que aprecian ser idolatradas, conservan sus mentes hipnotizadas, con ideas fascinadas y sentimiento de encantamiento. Y si consultamos el capítulo 19 de la obra Obreros de la Vida Eterna, que se titula el capítulo Sierva Fiel, nos orienta y ejemplifica. Adelaida estaba en proceso de desencarnación y estaba siendo auxiliada por benefactores espirituales. La humilde trabajadora estaba preocupada de dejar todo el trabajo evangélico a sus hermanos de fe, que en su mayoría eran mujeres, cuando partiera hacia el mundo espiritual.
Entonces el espíritu de Zenobia, directora de una casa transitoria, observa a Adelaida afligida por la veneración colectiva que irradiaban sus hermanas y hermanos reunidos durante el sueño y les esclarece. Vamos a ver qué nos dice. Indudablemente, la cooperación y el cariño son estimulantes sublimes en la ejecución del bien. Pero hay que evitar la intromisión del fantasma del egoísmo expresado en tiranía sentimental. Nos referimos tan solo al violento impulso de idolatría, al que os entregáis impensadamente por los desvaríos de la ternura mal comprendida. La aflicción con que intentáis retener a la misionera del bien es hija del egoísmo y del miedo. Creáis semidioses, estableciendo problemas complejos que reducen su capacidad de servicio, olvidando los simientes divinas de las que sois portadoras. Si practicamos la mediunidad con Jesús, eliminaremos estas inclinaciones de exaltación, fascinación y crearemos energías psíquicas de virtudes como la sencillez, la humildad de corazón. Seamos disciplinados con nuestras propias emociones. Al principio mencionamos sobre el deseo natural del aspirante a medio, de conversar con los espíritus de las personas que fueron sus seres queridos en la existencia actual. En el ítem 203 del libro de los medios nos explica que es posible no haya las condiciones propicias para que pueda, aunque la entidad familiar esté presente, como también no tenga la posibilidad o el permiso para atender al llamado que se le hace. Al comienzo del desarrollo de la facultad, el medium debe hacer un llamado general y dirigirse sobre todo a su espíritu de la guarda. No hay una fórmula sacramental, pero la evocación siempre debe hacerse en nombre de Dios. Es posible que se presente el espíritu que el medium desee, uno que no conozca o su espíritu guía y da a conocer su nombre. En el ítem 210 se nos refiere en los casos en que el medium no escribe rápido, trazan líneas, se ejercita por mucho tiempo y los espíritus dicen que es para soltarles la mano. Pero si estos ejercicios se prolongan demasiado, pasan signos ridículos, no hay duda que quien los produce es un espíritu burlón. Debe pedir asistencia del mundo mayor fervorosamente y ver si obtiene buena comunicación. Si no pasa, entonces debe suspenderlo y luego reanudarlo, siempre interrumpiendo el ejercicio ante la primera señal equivocada. Hay personas que se ponen impacientes porque piensan que el desarrollo de su mediunidad está lento y piden la ayuda de un espíritu cualquiera, aunque sea malo, creyendo que podía despedirlo inmediatamente después, sin contar con la voluntad del propio espíritu. Pero el espíritu evocado, haciendo uso de su voluntad, no se quiere ir. Entonces estas personas sufrieron obsesiones de todo tipo, mistificaciones, fascinación, problemas materiales, crueles decepciones. Al principio el espíritu se mostró abiertamente malo, después hipócrita, para que el medio subyugado creyera que él había cambiado o que pensara que podía expulsarlo cuando quisiera. Las comunicaciones espíritas son el resultado de la combinación de los fluidos propios del espíritu comunicante con las del medio. Los de este último necesitan identificarse con los del espíritu, porque la facilidad de la comunicación depende del grado de afinidad que existe entre los dos fluidos. Los espíritus buscan un instrumento mediúnico que pueda vibrar al unísono con ellos, y esta armonía resulta de la asimilación fluídica. Es algunas veces absolutamente imposible entre ciertos espíritus y determinados medios,
Otras veces, y es lo más común, solo se exprese gradualmente con el tiempo. Esto explica la mayor facilidad con que los espíritus se manifiestan a través de un medio al que están más habituados y también porque las primeras comunicaciones demuestran casi siempre una cierta molestia y son menos explícitas. Es necesario que el medium se identifique previamente con el espíritu a través del recogimiento y la oración, por lo menos durante algunos minutos, e incluso muchos días antes si fuera posible, de modo de provocar y activar la asimilación fluídica. De esa manera se atenúa la dificultad. Cuando no hay condiciones fluídicas propicias para la comunicación directa entre el espíritu y el medium, esta puede establecerse por intermedio del guía espiritual del medium. Si nos vamos al trabajo de un medium pacifista y utilizando la obra Pases a la Luz del Espiritismo, nos dice que el medium pacifista siempre cuenta con un equipo de trabajadores espirituales afines y armonizados con él, en el servicio de paces en una casa espírita. Y de la obra Misioneros de la Luz, el instructor espiritual Alejandro refiere: cualquier cota de buena voluntad y espíritu de servicio recibe de nuestra parte, de los espíritus, la mejor atención. No obstante, como mismo nos orienta el libro A la Luz del Espiritismo, esto no significa que nos acomodemos y no nos esforcemos por nuestra transformación moral y mejoría del intelecto. Para toda tarea bienhechora hacia el prójimo, contaremos siempre con la buena disposición auxiliadora de trabajadores del mundo mayor. Filomeno de Miranda, sobre el medium pacifista, nos dice que este, disciplinado y vigilante, puede ser comparado con un interruptor que acciona el flujo de fuerzas a través de sus propias potencialidades, funcionando entre los desencarnados y los portadores de cualquier disturbio. Por alto que sea el potencial volador de que disponga el hombre, si éste no se vincula a las labores de santificación y no se engrandece interiormente mediante la vivencia del cristianismo, se convierte en un poseedor de graves recursos destructivos que son utilizados por mentes infelices e impiedosas, con las cuales sintoniza por medio de procesos especiales de identificación de propósito, de inconsciencia y de irresponsabilidad, que pasan a comandarlo en una dominación perniciosa. Además, eso sucede con todo aquel que se permite licencias y desequilibrios morales. Bueno, aquí tenemos otra cosa, la codicia, que se observa mucho. Algunos medios utilizan la facultad como una profesión. Sin duda se puede tener comunicaciones de ese modo, así nos dice Kardec, pero Dios sabe de qué fuente. Ningún espíritu superior se presta al capricho egoísta de alguien a hacerles venir por una cantidad de dinero y a una hora específica. Bastaría para alejarse y se acercará toda una legión de espíritus inferiores, siempre listos para contestar a todo. El desinterés más absoluto será un medio menos que podrán usar las almas con afán de burlas y engaños. En la obra Liberación, obra psicografiada por Chico Xavier y dictada por el espíritu de André Luis, se narra el caso de una muchacha de nombre Margarita, quien sufría una obsesión.
es llevada por su esposo Gabriel a la consulta de un medium, quien el mentor espiritual, Gubiel, refiere como un profesor con grandes dones de mediunidad, pero con mente presa de intereses vulgares. André Luis describe la escena de un gran salón de espera lleno de personas que eran seguidas por desencarnados de poca evolución espiritual y narra lo que pasó. Cito: el profesor pactó inmediatamente el precio del trabajo del que se encargaría, exigiendo por adelantado a Gabriel su pago. El intercambio allí entre las dos esferas se resumía a un negocio tan común como cualquier otro. Reconocí que el medio, si bien podía controlar de algún modo a los espíritus que se alimentaban de su esfuerzo, era también fácilmente controlado por ellos. El recinto yacía repleto de entidades en la fase primaria de evolución. Después de quedar visiblemente satisfecho con el acuerdo financiero establecido, se colocó el vidente en profunda concentración y noté el flujo de energía que emanaba de él, fluido magnético, a través de todos los poros, pero muy particularmente de la boca, de la nariz, de los oídos y del pecho. Aquella fuerza semejante a vapor fino y sutil poblaba el ambiente y observé que los individuos de orden primario o retardados que ayudaban al medio en sus incursiones en nuestro plano, la absorbían a grandes bocanadas, alimentándose de ella como se nutre el hombre común de proteínas, carbohidratos, vitaminas. Vamos que el medio se desligó del cuerpo físico. Oí atentamente justamente la argumentación del asalariado más inteligente, un espíritu que estaba cooperando con el que dirigía el equipo de obsesión de Margarita. Vuelva, amigo mío, decía el medium desdoblado, y diga al esposo de nuestra hermana enferma que el caso es simplemente orgánico, le bastará el socorro médico. ¿No es una obsesa vulgar?, inquirió el medium, divulgativo. No, 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 esto no, aclare el problema. El enigma es de medicina común, el sistema nervioso estropeado. Esta señora es candidata a los electrochoques del hospital. Nada más. Pero el medium vidente vuelve y exclama, ¿no sería lícito intentar algo en favor de ella? El interpelado se rió con una tranquilidad pasmosa y remató, vaya, vaya, usted debe saber que indudablemente cada criatura tiene su propio destino. Si pudiéramos hacer algo, lo sabría. No perdamos más tiempo. Gubi, el bienhechor espiritual, explica, es imprescindible que el clima de oración, de renuncia edificante, de espíritu de servicio y de fe renovadora, a través de patrones morales ennoblecidos, constituya la nota fundamental de nuestras actividades en el psiquismo transformador, a fin de que no nos encontremos realmente en un servicio de elevación para el Supremo Padre. Tenemos aquí un medio de posibilidades ricas, extensas, por el simple comercio vulgar al que redujo el empleo de sus facultades, no despierta impresiones constructivas en aquellos que lo buscan. Avalamos el espiritismo con Jesús, única fórmula de no perdernos en ruinosa aventura. Otras imperfecciones morales, como el egoísmo, envidia, celos, ambición, dureza de razón, ingratitud, vicios, sensualidad, también van a facilitar la influencia de los espíritus. Son otros escollos que necesitamos consultar.
Para terminar, cito un fragmento de la obra Despierta y sea feliz, de la lección Advertencia de Amor, dictado por el espíritu de Joana de Ángeles y el medio psicógrafo Divaldo Franco. Ella nos aconseja: iluminados por la razón de la fe espírita, tengamos la lucidez del discernimiento, la perseverancia de la convicción y el coraje de porfiar en ser fieles hasta el fin. Cultiva la paciencia, manteniendo elevado y digno el ideal de la fe espírita. No puedes ser confundido con aquellos que perdieron la fe, que desconocen el reino de Dios y que se valen de los mismos mecanismos viles para la supervivencia oscura en el cuerpo y los triunfos engañadores de la ilusión. La conciencia de la fe proporciona la armonía de la paz y con ella la felicidad real. Renuncia a la presunción y sé simple como las aves del cielo y los lirios del campo, confiando en Dios. Cuando ama el bien en el hogar, en el grupo social, en el trabajo, en el aspecto religioso y en la comunidad, el cristiano es una carta viviente de Jesús. Ora más, un poco más, vigila más. Los tiempos finalmente llegaron, pero recuerda que Jesús está con nosotros. Hasta aquí es el trabajo. Muchas gracias a mi espíritu guía, a los buenos espíritus, familiares, amigos espíritas que me auxiliaron para hacer este trabajo, a ustedes por su confianza de escucharme, de estar aquí. Muchas gracias.